Estamos hablando también con los candidatos y con sus fórmulas a la vicepresidencia. Paloma Valencia, muchas gracias por estar aquí. Juan Daniel Oviedo, bienvenidos. Gracias, María Alejandra. Felices de estar contigo y con toda la audiencia. Emocionadísimo de estar acá. ¿Muy emocionado? Sí. Las emociones suyas son que no vaya a tragar periodicazo. Todavía no. Aquí está listo por si las moscas. Todavía no. Comencemos hablando del rol de ustedes, Paloma, en la oposición a este gobierno. Un gobierno que ha roto, de alguna manera, esas tradiciones políticas que tenía el país en el bipartidismo. ¿Cómo se ha sentido en la oposición y qué errores reconoce, digamos, le haya faltado hoy a ese papel? Porque han tenido que aprender a hacer oposición, ¿o no? Pues no, este es mi segundo periodo como opositora. Yo lo que creo es que lo que es muy difícil. ¿Fue opositora al gobierno Duque también? Santos. Ah, bueno, sí, no seguido, sí iba a decir yo, bueno, a ver. Gobierno Santos. ¿El Santos 2 o Santos 1? Santos 2. Ya. Yo llegué en el 2014, que era precisamente Santos 2, donde hicimos toda la campaña de no al plebiscito. Y fue duro esa oposición porque era un momento también muy polarizado del país. Pero yo encuentro aquí una cosa más difícil y es la promesa abstracta de que todo va a ser mejor con Petro. A nadie le importa si la reforma, por ejemplo, a la salud es buena o mala, sino, es que va a beneficiar, es una reforma social, luego beneficia a la gente. No, pero no te va a beneficiar, mira, te va a dejar sin salud. Y la gente dice, no, es una reforma social. Lo mismo la pensional, una reforma que hace impagable para las nuevas generaciones un sistema que es como patearle la pelota para que las nuevas generaciones tengan que pagar. Pero la gente dice, es que nos iba a beneficiar. No, no es verdad, no te iba a beneficiar. Es problemática. Lograr desempaquetar el paquete de reformas sociales para que la gente se dé cuenta que el problema no es el título, sino el contenido, ha sido difícil. Porque se le atribuye al papel de la oposición entonces oponerse, por ejemplo, a esas reformas que más que el debate sobre lo que usted está diciendo se interpreta como un bloqueo a esas reformas. Y en ese sentido el discurso de la oposición se convierte como en una piedra en el camino de esas reformas sociales. ¿Usted cree que la gente lo ha interpretado así? Claro, pero es que las reformas sociales no mejoran la situación del pueblo colombiano. Es decir, cuando usted le dice a la gente que se va a robar los ahorros pensionales de los colombianos para volver los subsidios, pues quedan felices los de los subsidios. Pero ¿qué pasa 10 o 15 años más tarde cuando la gente que había ahorrado se encuentre con que no hay pensiones? Las nuevas generaciones de colombianos les toca pagar 30% más de sus ingresos para sostener eso. Entonces yo creo que lo que ha sido muy difícil es que estamos ante un gobierno que no le gusta entrar en el debate de los detalles, de si eso va a funcionar o no, sino que le gusta el concepto general. Y la gente, a diferencia de todos los gobiernos, le ha comido el cuento de que si él dice que es bueno, es bueno. Y resulta que cuando usted mira, por ejemplo, la reforma a la salud, ellos dijeron, vamos a demostrar cómo se administra la salud desde el Estado. Mire lo que pasó con el magisterio, un desastre, más de 2.5 billones de pesos tirados por la ventana y los maestros sin salud. Y cuando usted mira la intervención de la nueva EPS, que ellos decían, la manejan mal, usted tiene hoy los colombianos sin medicamentos, los colombianos sin citas y las deudas casi que impagables con hospitales, con médicos, con personal de salud. Entonces, todo lo que nos propusieron es muchísimo peor que lo que teníamos. Claro que había que oponerse. El Centro Democrático es un partido tradicional, digamos, más o menos nuevo dentro de la democracia colombiana, pero al final viene de una tradición partidista que se ha definido como la derecha. En ese sentido, ¿cuál es la modernidad para Colombia, digamos, enmarcados en pues en esa tradición que marca el partido y que de alguna manera está representando usted, Juan Daniel? Yo creo que la modernidad es efectivamente entender que hacer oposición a un gobierno cuya narrativa es vamos a hacer que los ricos también lloren. Es muy difícil, porque en este país de tanta desigualdad, esa narrativa la consume la gente. La gente dice, que le quiten los ahorros a los que tienen ahorros pensionales para ver si le damos plata a los viejitos, ¿sí? Que le quiten los beneficios a las universidades privadas para ver si las universidades públicas, que es la reforma de la educación, ¿sí?
La reforma a la salud, que le quite la plata a los corruptos de las EPS, que es que supuestamente para un sistema de salud que ahora es el que financia las campañas políticas. Hacer oposición en ese tipo de escenarios, reconociendo que hoy la mitad del país quiere que los ricos también lloren, es difícil. Y es incómodo también. Y eso implica que la modernidad es permitir conversaciones. Por ejemplo, Paloma inicia su intervención diciendo que ella inició oposición haciendo campaña por el no. Hace 10 años la paz de ese país nos dividió. Y ahora lo que queremos es decirles, divididos las cuentas no nos dan. Tenemos que sumar y tenemos que lograr que el centro político que yo estoy representando sea lo suficientemente sensato para definir el rumbo y no necesariamente esperar a la segunda vuelta a inclinar la balanza. Ustedes mencionan lo del no y creo que es un tema, por supuesto, que está central en esta propuesta que ustedes están haciendo de sumar. ¿Cómo se suma, teniendo ya el lado de los del no, cómo se suma a los del sí que está representando Juan Daniel Oviedo? Se suma reconociendo las diferencias, María Alejandra. Yo creo que una de las cosas que le hace falta al país es pensar que uno sí puede trabajar con gente con la que no está de acuerdo y que los problemas no se analizan en abstracto, sino en concreto. Y cuando usted baja al tema ya concreto de qué es lo que necesitamos, pues las cosas van a irse decantando naturalmente. Yo creo que si uno mira para atrás, es imposible ponernos de acuerdo. Pero si tú miras hacia adelante, sobre la Colombia que queremos construir, sobre las posibilidades que como país tenemos, creo que tenemos todas las posibilidades de escribir la página en blanco, que es nuestro destino, con buena letra, entre todos, para una Colombia en que quepamos todos. Usted es filósofa y la filosofía obviamente se basa en revisar permanentemente esa pregunta existencial del ser humano. En esa idea de sumar, ¿usted tiene líneas rojas? ¿Hay gente que no van a sumar? ¿Hay gente que resta en su propuesta? Pues hombre, yo creo que hay una gente que resta y yo creo que es toda la gente que esté vinculada a escándalos de corrupción. Porque es que aquí lo más importante son las manos limpias. Creo que un país está fatigado de una politiquería marcada por la corrupción, marcada por los recursos públicos que no le llegan a los colombianos, un Estado que no funciona, un Estado que es como allá aparte, que se consume toda la plata y que no deja que pase. Yo creo que la línea roja que yo tengo es una línea de moralidad que implica que usted ni robe ni asesine. ¿Qué pasa, Juan Daniel Oviedo, con sumar una comunidad como la LGTBIQ+, que obviamente usted naturalmente representa porque es homosexual, en una propuesta que viene sustentada por religión muy fuerte? Y voy a preguntar ahora por ese peso de la religión en la política en una definición constitucional de un Estado laico. Pero hablemos un poco de eso. ¿Cómo sumar esta comunidad que está teniendo en usted confianza, pero que tiene obviamente alrededor de esta propuesta del Centro Democrático también ¿cómo llamarlo? No obstáculos, pero sí por lo menos pues como unas formas vamos a mirar con cuidadito esto? Bueno, no, yo creo que ahí, esa es una excelente pregunta, porque yo creo que Colombia tiene que darse cuenta que hoy sumar, en la conversación que estamos haciendo Paloma y Oviedo, no es buscar el argumento para decir, como me lo dicen a veces en redes sociales, ¿usted qué hace con la gente de los falsos positivos? Todavía somos ese país, ¿sí? Que cree que todavía hay gente que estuvo de acuerdo con los falsos positivos cuando hoy nadie quiere que eso vuelva a suceder, ¿sí? Entonces necesitamos entender que aquí hay una mujer inteligente, líder de un partido institucional del país de derecha, la segunda fuerza política más importante del país, que tiene ideas liberales. ¿Qué oportunidad más grande para que podamos establecer conversaciones con todas las distintas realidades del país, como por ejemplo la mía? Porque sí, yo soy homosexual y quiero también ser la voz de la población con identidad de género y orientación sexual diversa del país, porque para eso estoy acá y para eso quiero ser el vicepresidente de todos los colombianos en todas sus versiones. Y se suma de una forma muy sencilla. Ya es evidente que aquí el sesgo, porque todo el mundo dice, no, el Centro Democrático va a llegar a borrar completamente las diferencias. Por Dios, eso ya está en la Constitución, está en la ley. Y somos un partido de derecha
y una vocación de centro política Sí. emergente, porque no voy a decir que ahora soy el líder del centro, soy una voz emergente del centro, que quiere respetar las instituciones del país, y eso implica reconocer que la identidad de género tiene protección constitucional reforzada y que tenemos que estar preparados como Estado para gestionarlo de forma inteligente, lejos de esos fanatismos religiosos o ideológicos que nos distraen. La prueba es el país en el que estamos hoy, en una lucha de debates ideológicos tremenda. En una lucha de debates ideológicos, y quizá por eso yo tengo aquí la Constitución, porque estaba revisando justamente esa forma de abordar el concepto de los derechos, y creo que ahí cuando se habla y se simplifica también en la mirada de si esto es de derecha, si esto es de izquierda, si esto es una campaña absolutamente ideologizada, yo no creo que los ciudadanos en la calle tengan esa preocupación de si de la izquierda y de la derecha, pero sí es una preocupación por sus derechos, por no retroceder. ¿Qué derechos de la comunidad LGTBI, por ejemplo, faltan por reconocer y estaría dispuesto el gobierno de Paloma Valencia a promoverlos? Yo creo que la Corte Constitucional ha sido suficientemente amplia y nuestro compromiso es honrar la Constitución y la ley. Que hay un tema que sí es fundamental y es la autonomía de las familias y la no ideología de género. ¿Qué es la no ideología de género? Para ser absolutamente claros, es que usted no le tiene que poner a los niños unas cargas que no tienen. Un colegio tiene que estar listo para lidiar y para tener un entorno seguro para cualquier niño y que no sea susceptible de discriminación nadie. Y otra cosa es que para hacerlo usted tenga que generarle, digamos, un conflicto con su género a todos los demás niños. Eso no lo vamos a hacer de ninguna manera. Somos absolutamente respetuosos de los niños y de las familias y respetuosos de toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional. ¿Por qué vinculamos a los niños al hablar de derechos de la comunidad LGTBI? Porque yo creo que ese es el gran debate que ha habido. A propósito de las cartillas y lo que se llama la ideología de género, María Alejandra, que es un gran debate sobre todo en los Estados Unidos, que es la promoción activa de que casi que usted tiene que cambiar de género, que hizo que los índices, por ejemplo, de cambio de género en los Estados Unidos, sobre todo en niñas, se dispararan, fuera, digamos, de lo que era que sucedía. Entonces, la pregunta es, eso se convirtió como una especie de promoción, de activismo, para que la gente sintiera que tenía que cambiar de género para como empatar. Pero, eso no pero lo vamos a hacer. ese debate, por ejemplo, que fue muy actual en la discusión del no, ustedes lo promovieron también y el Acuerdo de Paz no promovía eso, y eso creo que es un hecho. Sí, eso está clarísimo. ¿No? Y esa discusión de la discusión de la ideología de género en el Acuerdo de Paz ya es discusión del pasado, porque el bloque de constitucionalidad quedó conformado. Y lo que sí hay que reconocer es que la guerra de este país le dio más duro a la población con identidad de género diversa, punto. Hay que hablarlo claro. Y eso es lo único que se buscaba en ese escenario. Pero frente al tema de los niños, hay que hablarle claro a la gente. Me la tienen montada diciendo que yo estoy promoviendo el cambio de sexo de los niños, por Dios, ¿sí? Cuando soy un representante del centro político que respeta las instituciones y que reconoce que la identidad de género diversa es un sujeto de protección constitucional reforzada y que la Corte ha dicho que la autonomía de esa decisión es máxima y que los niños tienen que estar acompañados con el consentimiento de los padres por el principio de autonomía progresiva, pero que ahora movimientos cristianos saquen en redes sociales mentiras diciendo que yo estoy promoviendo el cambio de sexo es verdaderamente un ataque ramplón a la posibilidad de que estemos teniendo una conversación seria alrededor del país y de los derechos de las personas, la derecha y el centro, en una apuesta que quiere sumar y que quiere unir al país en paz. En esto de la religión, justamente lleguemos a un punto para pasar ya a las propuestas de programa de esta fórmula de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Con el peso y el contrapeso, digamos, de los votos. O sea, pesa más, es una coherencia ideológica. Seguramente la derecha ha tenido tradicionalmente, por supuesto, una vinculación con la Iglesia y con la Iglesia católica en principio, pero también ahora con otras iglesias evangélicas y cristianas. ¿Pesa más los votos que, por ejemplo, sacrificar algún principio, o es absolutamente coherente esperar esos votos de las iglesias? Uno no puede sacrificar principios, Sí. María Alejandra, nadie. Yo creo que eso es estafar al elector. Usted irse acomodando a lo que está de moda para que la gente vote por usted, eso sale mal. Sale mal porque usted tiene que ser quien es
y que la gente lo conozca con lo que le parezca bueno y lo que le parezca malo. Que yo creo que lo que está cansada la gente es de que los políticos sean como un regalo. Usted no sabe qué viene por dentro. No, los políticos tienen que ser transparentes. Usted tiene que poder saber por quién está votando. Y yo creo que por eso una carrera política como la mía, de más de 12 años de ejercicio político, más no sé, 7 de columnas, yo tal vez es la persona que más ha escrito sobre todos los temas, me parece que eso le da claridad a la gente. Usted puede saber exactamente qué es lo que piensa Paloma sobre todos los temas y eso le permite saber, no me gusta esto, me gusta aquello y sin embargo me como el plato, es como un plato en un restaurante. Usted recibe y de pronto no le gusta la ensalada, no se come la cebolla, pero se le gusta el plato principal y lo pide. Creo que así tiene que ser la política, tiene que ser íntegra, tiene que ser transparente y tiene que ser sincera, verdadera. A mí, yo odio los políticos que son políticos modelo, que se ponen la ropa que está de moda y la desfilan como si la hubieran tenido siempre. Y además para bueno, el los elector... que se hacen modernos, porque pues uno también se puede vestir a la moda. Pero no está hablando de esa moda, está hablando de la moda. Pero a mí lo que me gusta, lo que acaba de decir Paloma, es que sí, lo que nosotros venimos acá es a servirle a la gente en la mesa las soluciones, como platos de comida. Pruebe y entienda qué es la economía formal, qué es un entorno seguro, qué es un caldono seguro, por Dios, ¿sí? Qué es una vía pavimentada cuando en realidad la gente está aguantando hambre y chupando inseguridad simplemente porque la vía no está pavimentada. Y eso es lo que nosotros queremos venir a hacer. Y que el país se quede con el tema de que hace 10 años que sí, que el no, que la ideología de género que ni existe. Por Dios, ni existe. Pero mire, solamente para insistir en esto del pasado, que usted lo ha mencionado varias veces, Juan Daniel, dicen los politólogos que, y obviamente también hay una reflexión, que los países que no resuelven y que no entienden y que no tramitan su pasado, les queda más difícil plantear los caminos hacia el futuro. Y yo quería con esto preguntar es, ¿qué vigencia, hasta qué punto van a tener vigencia, digamos, los liderazgos políticos? Ustedes son de una nueva generación, ustedes están alrededor de los 50, como estoy yo. Y esto significa también que hay una mirada diferente pensando en un país distinto porque vienen los de 40, los de 30, los de 20, que nos están empujando de una velocidad increíble. ¿Hasta qué punto sigue vigente un modelo que echa para atrás permanentemente los liderazgos? Y se lo pregunto claramente, obviamente usted sabe por qué le estoy preguntando esto, ¿hasta qué punto sigue vigente y seguirá vigente en el liderazgo de la derecha en Colombia el presidente Álvaro Uribe? Hasta que la gente lo quiera. Es que María Alejandra, uno no se retira de la política cuando la gente quiere seguir votando por usted, cuando la gente siente la energía y quiere seguir su lineamiento. Yo soy uribista y soy orgullosamente uribista. Algunos dirán, a mí no me gusta que Paloma sea uribista, pero todo el mundo sabe que yo lo soy. Pero de malas. Y sí, o sea, yo creo que aquí de lo que se trata, María Alejandra, es de entender, y yo difiero de eso, yo no creo que uno pueda resolver el pasado. Eso es la gente que se la pasa haciéndose psicoanálisis para tratar de guardar en la bodega del pasado todo lo que no le cabe. Uno tiene que tratar de solucionar el pasado, pero solucionándolo haciendo hacia adelante. Porque la única manera de cerrar las heridas del pasado es remediando los problemas que tenemos hoy. ¿Cuáles? La pobreza. Usted no puede tener 5.600.000 colombianos en pobreza extrema. No es aceptable. Usted no puede tener un país donde el secuestro ha crecido más de 110%, donde en este gobierno hay 40.000 homicidios. Usted no puede seguir teniendo 21.000 pelados en menos de este gobierno que han matado. Ese no es el país que nos merecemos. Y que han reclutado otro tanto. Y que cada 20 horas están reclutando un niño. Usted no puede volver a tener la época donde Cali el año pasado, 5 atentados terroristas en una ciudad como Cali. Eso no es lo que queremos y eso hay que solucionarlo y eso implica uno ser capaz de decir las cosas que no están funcionando como la paz total. Bueno, vamos entonces a hablar, a disgregar un poco de todo eso. Sobre la pobreza, sobre la desigualdad, las acciones específicas de Paloma Presidente en el 2026. Mire, nosotros necesitamos un país seguro para que podamos tener un crecimiento económico. Nosotros vamos a buscar que este país vuelva a crecer económicamente, que volvamos a tener empresas que estén saliendo adelante, que generen empleo, que paguen impuestos. Con eso vamos a tener un Estado pequeño para que no se dilapide la plata en entidades, en ministerios, en embajadas, en peluqueros. No, que la plata esté
para los bienes públicos, la educación de calidad, la infraestructura, las vías terciarias y para una política social de fondo. Nosotros queremos reemplazar Familias en Acción, que lo mataron. ¿Qué queremos? Que haya un subsidio para las madres cabeza de hogar, que implique no solamente subsidios, sino acceso al crédito, a la formación, al empleo. Queremos un subsidio para los hogares vulnerables de este país. Queremos pagar el subsidio del adulto mayor, pero sin robarnos la plata de los ahorros pensionales de los colombianos, llevarlo a 320.000 pesos paulatinamente. Y necesitamos sacar adelante la juventud. Hoy este país tiene 2.4 millones de pelados que no estudian ni trabajan. Necesitamos montarlos en tecnología y darle un brinco a las posibilidades de la juventud colombiana con las 3 Es: empleo, emprendimiento o educación. Hay una impronta, obviamente, del Centro Democrático, del uribismo y, para decir claro, de la derecha, concentrada en la seguridad. Sin embargo, el tema de la seguridad se ha convertido, obviamente, en uno de los principales asuntos para debatir en esta campaña electoral. ¿Qué hace diferencia hoy ustedes que tienen esta impronta de la seguridad distinto a la propuesta de fortalecer la fuerza pública, de ampliar el número, digamos, de efectivos de la fuerza pública? ¿Qué hace diferente la mirada? ¿Qué se ha aprendido de esa seguridad hoy en el 2026? Yo le diría que 3 cosas esenciales. La primera, que la sustitución de cultivos, que tiene que ser forzosa, tiene que ser generosa. A usted no le sirve de nada sustituirle a un campesino para que vuelva a la pobreza, porque la pobreza lo devuelve a la ilegalidad. Necesitamos transformación productiva en el campo. Es decir, usted siembra aguacates, pero también es socio de la fábrica de aceite de aguacates que le permita volver a tener ingresos comparables. Necesitamos además justicia. La justicia empieza con que usted no lleve la criminalidad al Congreso, sino a la cárcel, porque es que este país ha venido reciclando una violencia tras otra. Pienso que hay que decir, ya no más, no va más, y este país empieza a aplicar la ley, que seguramente implica una reforma a la justicia que queremos consensuar con la rama judicial, porque es la que más sabe de justicia. Con ellos es que queremos sacar eso adelante. Y un tercer elemento que yo creo que es absolutamente fundamental, y es la seguridad jurídica de la fuerza pública. Usted no le puede pedir a los soldados y policías de Colombia que den una batalla contra la criminalidad y que sean ellos los que terminan en la cárcel. Yo le sumaría un tema que me parece importante en materia de seguridad y también con el tema anterior, y tiene que ver con que también esa propuesta de seguridad total es una propuesta inteligente, en el sentido en que reconoce que lo que tenemos hoy es una criminalidad fragmentada en todo el país, que funcionan como negociantes. Entonces necesitamos ir detrás de la plata de ellos y necesitamos crear una agencia integrada de información de inteligencia que la usemos para lo que es, para acabar los criminales y no para hacer chismografía política como pasa en este gobierno. Tenemos que hablar que además nos permita romper completamente cualquier canal de comunicación entre la informalidad y la ilegalidad, porque parte de la solución de la pobreza que tenemos con Paloma es formalizar la economía y gobernar la informalidad adecuadamente. Y ese sí es un tema fundamental, María Alejandra. Si usted me pregunta, ¿cuál es la prioridad que tienen Oviedo y Paloma para el próximo gobierno? Los informales. Ese señor que vende empanadas, la señora que vende tintos, el pequeño comercio, que hoy no tiene acceso al crédito, que hoy no tiene garantías, bueno, que hoy no tiene seguridad social. Generación de economía legal. De finanzas legales en este país. Lo triste de este gobierno es que dijo, ay, los berracos informales los vamos a llamar mejor economía popular. Pero ¿qué ha hecho este gobierno? Lograr que se lave toda la plata de esos delincuentes que se benefician de la supuesta paz total a través del contrabando. Bueno, por eso aparece el lavado de activos, y el contrabando es lo que se vende en la calle. Voy a preguntarles un par de cosas de hoy. Entonces, ¿usted se reunió con Abelardo de la Espriella? No. ¿No? No me he reunido con él, me lo encontré en la Virgen de los Milagros, de los Remedios en La Guajira. Están diciendo algunos medios, colegas, que hubo una reunión en el Club El Nogal con Abelardo de la Espriella. Pues no era conmigo. ¿Qué pasa con Abelardo de la Espriella? Y perdón que entre en política, pero vamos a ir redondeando. Y le digo perdón porque me gusta más que los precandidatos puedan hablar de sus propuestas, pero hay una realidad.
Ustedes están peleándose el paso a primera vuelta con una propuesta que se ha dicho más de extrema derecha, de un candidato que ha aparecido recientemente en la política. ¿Ustedes cómo ven esa división, entre comillas, que hoy tiene este espectro, digamos, del antipetrismo? Yo creo que es natural que la gente tenga opciones y que las evalúe. Mi papá decía que la política es como el lema de los cigarrillos piel roja, fume y compare, y creo que lo que los colombianos tienen que hacer es comparar las propuestas y dejarse enamorar por aquella que represente el destino que quiere, la Colombia que quiere. Nosotros estamos convencidos de que la propuesta Paloma Oviedo es una propuesta de una Colombia feliz, de una Colombia donde cabe todo el mundo, de una Colombia con manos limpias, de una Colombia que quiere trabajar para sacar este país adelante, pero cada uno es libre de votar por quien quiera. Y yo creo que también es importante dejar clara una diferencia. Y es que tal vez en la propuesta de Abelardo sus pilares están basados en una aspiración de país, ¿sí? De refundar todo. Pero aquí no estamos hablando de una aspiración de país, estamos hablando de una realidad de país. Tanto es así que para conformar esta dupla le pusimos la verdad de nuestras diferencias al país. Podemos hablar de nuestro pasado con total transparencia para verdaderamente tener la legitimidad de construir con ustedes y todo el país en sus distintas realidades un mejor futuro para Colombia. Entonces esta apuesta es ganadora. ¿Ustedes diferencian esa mirada de sumar a distintos de la polarización? Yo creo que el país está muy cansado de la polarización. Ahora, yo también tengo que ser franca. La no polarización no significa que usted no pueda criticar nada. La no polarización no significa que nos volvamos todos idénticos, que nos peluquemos para caber idénticos como en un mismo formatico. La no polarización implica el respeto, implica el querer elegir un presidente que quiera a todos los colombianos por igual, que no fomente el odio entre los colombianos. Exacto, y esa mitad de los colombianos, como estamos viendo, representará el petrismo. Usted está diciendo, es distinto Abelardo de la Espriella, pero sumando para segunda vuelta, ¿habrá que sumarlo? Yo creo que son conversaciones en las que el 1 de junio estaremos acá definiendo cuál va a ser la posibilidad. Lo que yo sí tengo seguro es que esta apuesta entre Paloma y Oviedo a punta de votos va a pasar a segunda vuelta. Y va a pasar con una posición en la que vamos a ser capaces de emocionar a este país. Porque lo que pasa, María Alejandra, discúlpame, me tomó 30 segundos, es que lo que no podemos dejar de ver es que hay una mitad del país que está contenta con todo esto. Bueno, pero además... Entonces necesitamos lograr emocionar a la gente que sí quiere que esto cambie y que Colombia sea un mejor país y que respetemos nuestras instituciones. ¿Y cómo pasar entonces de eso, que no se trata de estar peluqueados igual, no la polarización, es el respeto de los demás y el respeto por el petrismo y por los petristas, por los ciudadanos colombianos que han creído y que pueden ir a votar eventualmente por otra campaña? ¿Cómo sumarlos en un eventual gobierno de ustedes? María Alejandra, yo he invitado alcaldes, a toda la gente diputados, que votó por Petro a que vote por nosotros. A todo el petrismo lo invito a que vote por nosotros, a los que están arrepentidos y a los que no están arrepentidos, porque esta es una apuesta de país donde caben todos. Ahora, yo no pretendo que los líderes petristas vengan para acá, ni más faltaba, porque es que la democracia exige tener oposición, claro. Que hagan una oposición democrática y respetuosa, pero a las bases petristas las invito. Y mi compromiso es, María Alejandra, como es el de Oviedo, que queramos a todos los colombianos por igual, que no tengamos un gobierno que ande mirando con ojito, ¿usted por quién votó? A ver si le ayudo o no. Este municipio donde ganamos o perdimos, a ver si el alcalde tiene derecho a que el Estado venga. No, hay que querer a todos los colombianos por igual. De eso se trata ser presidente. Eso es como ser la mamá de una gran familia. Usted no puede querer a un hijo más que al otro, tiene que quererlos a todos por igual, unos que son de una manera y otros que son de otra. Respóndeme muy corto porque me tengo que ir, ya me están pidiendo que cierre. La salida, vacaciones, licencia de Ricardo Roa y Ecopetrol. ¿Usted cómo evalúa esa jugada que hoy está obviamente haciendo el gobierno de cara, por supuesto, a las elecciones? Yo lo veo de parranda con Carlos Ramón el fin de semana. Le veo que le lleve los saludos de Cepeda al tirano Ortega.
Bueno, ese es el cierre entonces de esta charla. Muchísimas gracias, mucha suerte con su campaña. Todavía queda bastante tiempo de esa larga campaña que empezó para ustedes como fórmula 55 días. hace poco con sus noches. Esta ha sido la conversación con Paloma Valencia, con Juan Daniel Oviedo en esta serie de conversaciones.